Buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Volvemos esta vez dentro de poquito. Vamos a hablar un poco de los cambios que ha traído el nuevo Chapter Approved 2025-2026. Por algún motivo, muchos han decidido abandonar la nomenclatura que tenían, dándole nombres a los chapters según la última campaña. Sabéis, la anterior se llamaba Poria Nexus y la anterior Leviathan con el lanzamiento de la edición. Pero bueno, trae algunos cambios interesantes. Es verdad que es un chapter en ese sentido bastante continuista, excluyendo una mecánica en concreto diferente, que es el tema del cambio de las secretas por las cartas Challenger. Y bueno, sí que es cierto que también es verdad que se quita de en medio lo que recordaremos eran las reglas de misión del antiguo chapter de Poria Nexus, que digamos que en algunos casos eran bastante más determinantes quizá de lo que deberían ser, y a lo mejor no eran del todo justas para ciertos ejércitos. Se introdujeron con la idea de intentar recompensar a la gente que metiese unidades que quizás no querría meter de otra manera, en concreto las Battle Line. Pero claro, probablemente Immorchon, cuando diseñó esa carta, no tuvo en cuenta el hecho de que hay ejércitos que ya de por sí juegan Battle Line cómodamente y encantados, y eran recompensados de manera injusta respecto a los ejércitos que no. Había pues, también en concreto ciertos abusadores en esto, como los ejércitos de Imperial Knights y los ejércitos de Chaos Knights, con las listas respectivamente de 12, 13 y 14 Wardogs, y por supuesto también otro tipo de ejércitos que se beneficiaban mucho de esto, porque por ejemplo la composición de su lista tiraba de infantería, concretamente de Battle Line, como puede ser, sin ir más lejos, también los milijos, que es verdad que los milijos en ese sentido no han sido abusadores de estas mecánicas porque han tenido poco tiempo siendo un depredador superpotente en el meta. Han estado, por supuesto, han estado muy bien, pero en ese sentido, y concreto también desde Poria Nexus, que es el último año que llevamos, con la salida, verdad que estaba bien, pero ahí realmente todo el mundo estaba con muchos cambios, ¿verdad? Y bueno, había algunos pocos que hacían un poco injusto que te tocase. Había algunas combinaciones en concreto, todos recordaremos una combinación de jugar, por ejemplo, en mesa 2 de Workshop con Terraformar, con Stalwart, por ejemplo, que permitía a la Battle Line hacer acción y disparar, o con Race Badge, ese tipo de cosas, contra una lista de 14 perros, y vamos, querías morir. Eso era, vamos, el infierno. Entonces, bueno, han intentado arreglar por ahí, y ahora las misiones en conjunto, porque dentro de todo el chapter, ya sabéis, hay muchas cosas que son para juego abierto, para juego narrativo, otras cosas que son para jugar a 1000 puntos, y también está una cosa que he llamado los twists. Ya probablemente habréis visto todos los contenidos del chapter, que son para, digamos, juegos más tranquilos, y incluso dentro de las misiones normales hay algunas que no se utilizan. Entonces ya sabéis que en el Companion, que está en el Warhammer Community, hay un listado de las combinaciones de misión más despliegue que sí se van a jugar en torneos, por ahí. Y adicionalmente, además de eso, en las bases del circuito Iberian ya tenéis también actualizado para incluir el listado de misiones del nuevo Chapter que se van a jugar. Bueno, ya realmente solamente queda un torneo grande de los Iberian, que es Lugo. Hay otros torneos, por ejemplo, este mismo fin de acaba de tener lugar el Iberian Hub, y otros torneos, por supuesto, que se apunten al circuito Iberian, y por supuesto supongo que el torneo final, el que al final de la temporada del circuito Iberian, pues aglutina a los 8 mejores jugadores por ranking que no tengan ya un Golden Ticket, y se juega en un torneo. En concreto creo que va a ser, no sé si en Madrid o otra vez en Valencia va a ser este año, y otro torneo importante que se va a jugar con esas visiones. El chapter en sí, como hemos comentado, a nivel de reglas no trae demasiada novedad, y además en este caso concreto el lanzamiento del chapter no ha venido acompañado de un cambio, una actualización al Rules Commentary. Entonces únicamente tenemos los cambios de la balance, cambios de puntos, y los pocos cambios que trae este chapter. En concreto trae algunos, aparte por supuesto de los cambios a misión y los cambios a las cartas Challenger, que los comentaremos a continuación. Hay un par de pequeños cambios de reglas que están aquí interesantes, que al fijarte bien se ven y están llamativos. Por ejemplo, en concreto hay un cambio a las acciones que hace que ya no seamos elegibles para disparar hasta que se termine el turno o hasta que termine la acción, y especifica lo que sea más tarde de las dos. Aquí antes, por ejemplo, esto especificaba que no éramos elegibles para disparar o para hacer una carga hasta el final del turno.
Pero sin embargo eso quería decir que si teníamos una unidad que estaba, por ejemplo, haciendo sabotaje, en el turno del oponente, que todavía estamos haciendo la acción, podemos ser elegidos para hacer Overwatch y no por ello rompemos la acción, porque la restricción de que no podíamos ser elegidos para disparar era únicamente hasta el final del turno en el que empezábamos la acción. Ahora se incluye esto de que básicamente si termina al final del turno, pues al final del turno, o si la acción dura más, pues entonces hasta que termine la acción. Entonces en ese sentido, bueno, era poco común de todos modos hacer esto, pero otra cosa a tener en cuenta. El tema de las cargas de todos modos no se podía hacer porque a pesar de que tú podías hacer una intervención heroica y antes también estaba restringido únicamente a hacer las cargas en tu turno, pero hay otra sección que sí que está en este chapter nuevo y que también estaba en la anterior de todos modos, entonces digo que no es un cambio, es que no podías hacer ningún tipo de movimiento mientras estás haciendo una acción, que eso además ya lo comentamos en un reel también, donde hablamos que el tema de, no, en el último Parian eso también lo cambiaron, que hacer acción, hacer movimientos reactivos o cargas también, por ejemplo, como una intervención heroica, parte la acción, porque es cualquier tipo de movimiento te parte una acción. Otro cambio interesante viene al tema de las misiones y el descarte y todo eso. Una cuestión que surgía a menudo en los torneos, y no concreto en torneos porque era donde solías, digamos, intentar maximizar tus recursos, ¿no? En una partida normal en casa, bueno, es poco probable que sea en esta situación, pero el caso un poco rocambolesco de que tengas una misión que has completado o que vas a completar, pero que elijas voluntariamente descartarla. Eso en Paria Nexus se podía hacer porque puntuar es lo último que se hace. Y entonces, al final del turno, y aunque no fuera lo último, como tú jugador activo puedes elegir que se ocurra una cosa antes que la otra, pero en concreto puntuar ocurría lo último del turno. Entonces tú podías elegir si por ejemplo habías hecho engage en unos fronts pero solamente en 3 cuadrantes y dices pues para solo 2 puntos prefiero el CP que me va a venir muy bien porque a lo mejor ahora tengo que hacer una interrupción o tengo que hacer un Overwatch y una intervención, lo que sea, y podías elegir descartarla a pesar de que la habías completado, porque primero descartabas al final del turno y no te decía que fueran misiones que no has completado, sino simplemente descarta una misión que tú quieras o hasta 2 y después la puntúas. Pues si por ejemplo la otra misión que tenías sí la habías hecho, pero la otra no, o por ejemplo un sin prisionero que solamente te ha salido de 1, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso era algo que antes, si bien, bueno, claramente no era la intención, se podía hacer, pero evidentemente vemos el hecho de que se ha cambiado, de que Game Workshop no quería que eso fuera así. Entonces ahora en el nuevo chapter, si una misión la cumples, no te la puedes descartar, te la quedas y punto. Y es particularmente fastidioso porque veremos a continuación que hay una carta en concreto, Engage on the Front, justo el ejemplo que he comentado antes, que ha recibido un pequeño cambio para, digamos, hacerlo un poquito más fácil de puntuar, supongo, pero es un poco fastidio, precisamente por eso mismo. Ahora hay otra manera adicional de puntuar Engage on the Front, que es si tienes unidades completamente en 2 cuadrantes de la mesa, te otorga 1 punto. Y si tienes en 3 cuadrantes, te otorgan 2, y como antes, si tienes unidades en los 4 cuadrantes, te otorga 4. Claro, ¿eso qué quiere decir? Es bastante probable que si la partida no te está yendo horriblemente mal, tengas unidades en 2 cuadrantes, pero te va a otorgar solamente 1 punto. Y si, por ejemplo, te toca otra misión que puedes hacer, fácil, extend, y te toca engage, ¿qué vas a hacer? No te vas a salir de la zona, entonces tampoco vas a hacer engage, o sea, extend. Entonces te tienes que salir, vas a hacer 2 cuadrantes, con lo cual vas a hacer 1 punto, cuando probablemente para solo 1 punto de victoria hubieras preferido el CP la inmensa mayoría de las veces. Quizás si tu lista ya genera CP o si estás en una situación muy concreta en la que sabes que te van a aniquilar y tienes que hacer puntos lo más rápido posible, pero claro, si ese es el caso, te sales voluntariamente para hacer 3 cuadrantes en vez de 2, entonces tampoco es simplemente un cambio que esto yo no lo he entendido tanto. En concreto, puedo entender el cambio de no queremos que sacrifiquéis cartas que podáis hacer para ganar CP. No me gusta porque creo que era una opción, una alternativa, y creo que simplemente quitar opciones tácticas al jugador, pero lo puedo entender porque no era lo que queríais. Vale, pero entonces ¿por qué el cambio a que hacer engage sea prácticamente automático en el momento que te sale? ¿Solamente por 1 punto? Sí, pero automático. ¿Qué sentido tiene eso? Y es que solamente 1 punto creo que es la única carta que da 1 punto, da muy muy poco. Entonces, bueno. En cuanto a las misiones primarias, la mayoría sigue igual, Lynchpin sigue igual, Scorched Earth sigue igual,
Han arreglado un poquito su play drop, pero un cambio que pedía mucha gente, que en esencia, ya recordáis que el play drop es la misión en la que primero se va un objetivo, luego se va a otro y se queda un último aleatoriamente decidido al principio de la partida. Y un cambio que pedía mucha gente para esta misión era que por lo menos el objetivo que si fuera el último siempre fuese el del centro. Ese es el cambio que han hecho en este caso. Bueno, desde luego la hace mucho menos swingy, ¿no? Mucho menos decisoria para un lado u otro, simplemente basado en una tirada aleatoria al principio de la partida. Y bueno, eso quizá haga que la gente se considere jugarla un poco más, pero bueno, un cambio. La otra misión que han arreglado principalmente en estos cambios de nuevo chapter es la misión de terraformar. Y bueno, quizá el cambio no ha ido tan lejos como la gente quería, porque sigue dando puntos bastante fácil, pero ahora solamente da un punto por cada objetivo terraformado que tienes y el rival puede llegar y desterraformarlo, por así decirlo. Además, en el momento en el que desterraformas un objetivo para que deje de estar terraformado por el rival, también lo terraformas para ti. Entonces, con una sola acción, digamos, le das la vuelta al objetivo. Pero sí que es verdad que el momento de puntuarla es un poco raro, porque no lo puntúas en tu fase de mando como antes, sino que lo puntúas al final del turno. Pero sin embargo, el primer turno no lo puedes hacer. Entonces, si tú vas primero, por ejemplo, turno 1, te mueves a los objetivos, los puedes terraformar, pero no los vas a puntuar hasta que no termine tu segundo turno. Entiendo que esto es para darle una oportunidad más razonable al rival de poder parar algún terraformar. Es verdad que el turno 1 va a ser complicado, que si eres un ejército lento puedas llegar a hacer acción también, porque claro, como ya no es una acción que dura la ronda entera, sino que es una acción que se hace en el turno, hombre, antes por lo menos tenías la opción de pararla, pero es verdad que una vez hecha era devastadora. Ahora no tiene opción de pararla, pero no es tan relevante. Es más fácil que tú, si eres un ejército con menos recursos, puedas terraformar tu objetivo cercano. Entonces creo que, digamos, los picos que tenía, tanto para un lado como para el otro, lo han bajado bastante, y creo que por lo menos eso es lo mínimo que habría que hacer con una carta como esta, que era tan polarizante, y que quizá ahora vea un juego más normalizado también como la otra. En cuanto al tema de las secundarias, pues bueno, hay algunos cambios menores, otros no tan menores, algunos que quizás son un poco más acertados y otros menos. Pues empezamos, por ejemplo, el cambio de Engagement Fronts. A mí no me ha parecido nada acertado por las razones que he comentado antes, en conjunto con la obligatoriedad de hacerte descartar cartas que has cumplido. Esos dos en conjunto no me han gustado. El cambio de Engage en sí mismo, vale. El cambio a obligarte a descartarte misiones que has hecho, bueno, no me fascina, pero vale. Pero las dos cosas juntas, me parece un error, esas dos cosas juntas. Pero bueno, eso ya de todo modo es algo tan intrínseco casi al chapter que no creo que lo veamos cambiado de aquí a allá la siguiente edición. La siguiente Extend, que ve sus puntos bajados cuando encontramos los dos, cuando cumplimos el requisito completo, ¿no? Encontrar un objetivo en nuestra zona y no en tierra de nadie, de 5 a 4. Bueno, una pena, porque es una misión que siempre te alegraba mucho de sacar, pero es verdad que era quizá demasiado fácil para todos los puntos que daba. Conversamente, Cleanse, que digamos que por fin le han dado una revisitación desde el nerfeo gordo que sufrió cuando las listas estas de stats que se dedicaban a sentarse en medio de la mesa y hacer punto, haciendo cleanse, haciendo stables y esas cosas, y le han devuelto los 5 puntos que daba por limpiar los objetivos, pero solo si juegas táctica. Una decisión buena, porque muchas veces decía, tengo que hacer 2 acciones en sitios probablemente expuestos para hacer solo 4 puntos. Entonces al final Cleanse acababa siendo o un descarte o solamente hacerlo en un lado. Entonces me parece bien el cambio. Márcala para morir, por fin lo han arreglado, quizás no de la manera que a la gente le gustaría, que probablemente para mucha gente era borrándola del juego, pero por lo menos digamos que te da la manera de elegir tú una de las unidades, y si la matas pues te da por lo menos 2 puntitos. Bueno, una manera de que ahora que ya te obligan un poco, como hemos dicho antes, a no descartarte cachas que has cumplido, a que no sea un poco una carta tan muerta en la mano. Pero bueno, igualmente, si el rival te marca 2 unidades que no puedes matar y prefieres hacer la otra carta que has sacado, pues en el momento que la sacas dices, vale, pues designo otra que tampoco voy a matar y al final de mi turno me la descarto. Por lo menos ahí tienes la opción. Luego tenemos Cool the Horde, que ha sufrido un cambio también bastante gordo, porque ahora, en lugar de ir por heridas y esas cosas, nos da por cada unidad de infantería que tenga 13 o más modelos inicialmente, contando personajes añadidos y tal. Entonces, en ese sentido, cambia un poco, pero
tampoco hay tantas... Hay ciertas unidades que ya no lo pueden hacer. Por ejemplo, en Necrones había cierta tech que era jugar los 6 Wraiths, los 6 espectros canóticos con el Ternomante y añadirle las 2 lavadoras, los 2 Crypto Thralls, para que justo la unidad, sin contar las heridas del Ternomante, llegase a 24 o 25, no recuerdo qué eran, entonces ya contase para Cool de Horde y el rival no se las pudiese descartar. Sin embargo, eso ya no vale, porque esa unidad, como fuerza inicial, incluso contando el personaje, tiene únicamente 9 modelos, entonces no llega. Pocas unidades llegan a 13 modelos. Tiene que ser que tenga un triple personaje añadido, o un personaje con 2, por ejemplo, no lo sé, Grimaldus tiene 12 novitas, 10 legionarios con un apóstol oscuro, o 10 cultistas con un apóstol oscuro. Es verdad que eso, por ejemplo, quizás es el caso más extremo en el que es una unidad muy blanda que sin embargo sí da Cool de Horde, que probablemente no debería. Bueno, quizás probablemente sea el caso más extremo en este caso, pero quitando esas cosas, por lo menos se ve que siguen dándole vueltas a ver cómo consiguen que cumpla el objetivo que debe tener, que es para matar hordas, básicamente. Después tenemos el cambio a Bring It Down. No me termina de convencer este cambio porque creo que era una buena manera de penalizar a ejércitos que se apoyaban mucho en el spam de tanques baratos en concreto, y me parece, de hecho, tal y como salió la edición, ellos mismos por reconocimiento propio de Game Workshop dijeron que Bring It Down era a propósito una misión muy buena para contear el hecho de que los vehículos habían salido tan bien en esta edición, y sin embargo ahora cogen el nerfean. No me termina de convencer. Que sí, que la puedes coger táctica fija, pero habrá que darle otra vuelta de tuerca, a ver si ahora por fin es factible jugar a fijas. Yo no lo creo, la verdad, porque el mero hecho de los posibles CP que puedes sacar durante la partida son muy buenos, y además también revela al rival de primeras tu plan, con lo cual lo hace un poquito más fácil de evitar. Y en general no me gusta el cambio de Bring It Down, solamente 4 puntos en matar un vehículo. Es verdad que, por ejemplo, si consigues matar solamente un reino, pues mejor en algunos casos, pero no de menos probablemente. Y normalmente en una carta de cuando te salía decías, vale, ahora puedo dar un buen golpe, matar varios vehículos de una vez y llevarme 6 o 8 puntos, lo que sea, y eso ya no va a existir, solamente 4. Y luego tenemos las 2 cartas nuevas, que en realidad nuevas no son, porque si las recordaréis, son rescates de ediciones pasadas, de otrora, que son Tempting Target y Display of Might. Tempting Target era básicamente el rival elige un objetivo en tierra de nadie y si lo controlas al final del turno te lleva 5 puntos. Y Display of Might, creo que sí que es un poco más nueva, pero me suena también de ediciones pasadas, que básicamente consiste en que al final del turno tengas más unidades en tierra de nadie que el oponente. Muy curiosamente, esta no incluye, mejor dicho, no excluye ni unidades Battle Shock, ni unidades con OC0, ni unidades Aircraft, unidades de aviación. Entonces, cualquier unidad que esté en tierra de nadie cuenta. Y además, tiene que ser Holy Within. Sí. Bueno, a mí me gustan estas 2 cartas. Me gustan, son una buena adición, son dinámicas, son una variedad buena que le venía bien al mazo de secundaria. Y creo que en ese sentido estoy contento con ellas. En general, los cambios de secundaria estoy más o menos contento con ellos. Por último, tenemos las polémicas, las polarizantes cartas Challenger. Una mecánica que ya, desde luego, desde que la hicieron el preview, se pintaba bastante poderosa. Mucha gente no entendíamos por qué unos bonos tan poderosos. Conforme nos fuimos enterando más de los detalles, el tema de que era una sola baraja compartida para los dos, que la carta que robas es aleatoria. Bueno, tiene bastantes condiciones, es verdad. No lo han dejado tan a la ligera como podría ser. Ojo, esto podría haber sido un desbarajuste total Tiene una sin potencial de resultar en unos giros increíbles en medio de la partida, en concreto para ciertas cartas. Pero yo, por ejemplo, he jugado ya 4 partidas o 5 partidas con el nuevo chapter y ninguna casi ha tenido efecto, diría. La verdad que no me ha salido ninguna de las cartas determinantes, en concreto, mira, justo la que tengo aquí, me ha salido Hardware Power. A ver si va a costar, pero a ver si nos conseguimos ir haciendo con los nombres, o va a ser simplemente la de no sé cuánto, la de no sé qué. En concreto, Hardware Power es la que te otorga letal o sostenido, tanto a disparo como a combate, uno u otro, por 0 CP, pero te da Hazardous. Y el objetivo es un punto por cada marcador que controlas. Esta, bueno, no es increíble,
porque tiene que ser, para que esto te ayude a dar la vuelta, tiene que ser que justo te toque en un turno, que te vayas a tirar, hacer un disparo o una carga súper poderosa contra un objetivo muy concreto, porque claro, solo vale para una unidad en una sola activación. Y que te salgan los 6. Entonces, esta en concreto, muy situacional, que te sirva de algo. Yo de hecho creo que me salió una vez y al final me utilicé la estratagema para sacar algunos puntillos, la misión para hacer algunos puntillos. Que aún así las misiones son pocos puntos, son fáciles de hacer, pero son máximo 3 cada vez, me parece. Entonces, en ese sentido, las misiones sí que son bastante contenidas, bien, pero algunas de ellas son una locura. Por ejemplo, bueno, esta de dar movimiento a través de paredes y tal, casi que te diría que comparado con otras no me parece ni tan tocho, ¿no? Pero tenemos aquí repetir unos Impact Parry, tenemos movimiento. ¿Esto qué es? Esto es un Fire and Fight de un D6 para cualquier unidad. Increíble. No sé, y lo único que excluye esta carta es que no hayas hecho ya un movimiento, otro Fire and Fight en ese turno. Pero vamos, esto en esencia le da a cualquier unidad la posibilidad de hacer un Skyward Sanctuary, esa estratagema de los Eldar que está tanto en Aspejos como en Warhost, me parece, que te permite disparar y embarcarte en un vehículo, porque claro, si vas hasta al lado del transporte, disparas, te mueves un D6 y estás al lado, te embarcas otra vez. O si no, incluso, esto también es en esencia para el que no tenga un avanzar y cargar, te mueves, disparas algo, te mueves un D6 y luego cargas, porque tampoco te impide cargar. Si tienes un avanzar y cargar y por lo que sea tus armas son asalto, puedes avanzar, disparar, tirar esto, volver a mover otro D6 extra y luego cargar. Y hay otra también parecida, a ver si la encuentro por aquí, que es esta de aquí, Movement Phase, que directamente añade un D6 extra a las características de movimiento de la unidad. Esto no es cuando mueves, cuando haces un tipo de movimiento, no, añade un D6 a la característica. Entonces, tanto esto como esto en concreto Great Haste, todavía más, en esencia te puede ser un doble avance, puede ser increíble, porque de repente una unidad, no sé, la que sea, un Hellbrute, de repente te mueve, creo que mueve 8 de base, no sé, te mueve 14, que puede avanzar, sobre todo para una unidad que ya avance y cargue, puede ser increíble. O también tenemos por aquí otra que también da avanzar y cargar, eso es Pivotal Moment. Entonces, este tipo de cosas, particularmente para ejércitos que no tienen acceso a esto o que lo tienen muy restringido, o en concreto en el caso, como digo, de Great Haste, que se acumulan a este tipo de cosas tan llamativas, creo que se puede sentir bastante injusto el hecho de que le toca a tu rival justo en un momento en el que va un poquito por detrás, pero tampoco mucho, y entonces de repente una combinación que tú no querías posible que fuera a ocurrir se da porque justo sale esa carta, porque justo a él le han salido malas cartas de secundaria, entonces al final se convierte en Challenger, ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto, un poco descontento. Todo lo demás de las cartas Challenger no me parece mal. Hay muchas de ellas que son, por ejemplo, esta Opportunity Strike, otra granada. Bueno, vale, no está mal, pero tampoco hace Pioneer y conciliación de 6, súper condicional. Habrá un momento concreto en el que justo en una partida que esto es súper relevante ocurra, pero esta es todavía más rara que ocurra que las otras, porque la otra es mucho más general y genérica que de aprovechar, pero esta muy poco. Hay gente concreta que le saca provecho, por supuesto. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Hellbrute que acabo de mencionar de los Wall-Eater, con el conciliación y piling de 6, hasta el final de la fase, ¿no? Hasta el final de la fase. Pues se puede poner a hacer una pionza como que, ¿no? Pero es bastante más concreto, ¿no? Menos probable. Y luego tenemos otras que son esto que era, pon una unidad en reserva, vale, está bien, pero tampoco creo que sea increíble. A lo mejor me como mis palabras, ¿no? Pero de por sí, Start of your shooting phase. Con lo cual estás un turno entero sin poner esa unidad. Eso es. Y no es disparo y me voy. Me voy antes de disparar. Entonces, bueno. Force Bridge. Esta es la de mover a través de esto. Bueno. Está bien, pero la otra... No es que sea mala, ni que sea... Pero probablemente la otra tenga unos usos mucho más llamativos. Y más que llamativos, más fácilmente aplicables en más cantidad de escenarios diferentes. Eso es lo que quiero decir. Es más probable que sea irrelevante
que de repente tu oponente saque un avanzar y cargar por 0 de B, o que de repente saque un D6 de movimiento o cualquier cosa, ese tipo de cosas, a que a lo mejor en una partida con CSM un Rhino pueda atravesar una pared. Bueno, vale, por ejemplo, ¿no? Me invento. Y luego hay otras cosas, hay otra gente que ya puede hacerlo, sobre todo la gente que más la aprovecha, los Mortarion Hammer, el destacamento de Hammer of the Emperor, Star Shatter, 3 que quizás son los que más querrían eso, pero es que ya lo tienen. Entonces, bueno, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Y que lo puedes utilizar una segunda vez por 0? Sí, por supuesto. ¿Que será llamativo? Sí, pero es poco probable que justo sea súper relevante que ese mismo turno 2 arcas atraviesen la pared, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, bueno. Y por lo demás, las cartas Challenger, bien. Es verdad que le da también bastante agencia al turno, al jugador que va segundo, el hecho de poder decir, vale, ¿qué puntos tiene mi rival? 25. ¿Y yo cuántos tengo? Por ahora mismo tengo 15. Vale. ¿Qué cartas me han tocado? Esta y esta. Vale, pues si solamente tengo que quedar 6 por detrás, me vale con llegar a 19. Pues si tengo extend y sabotaje, hago extend, bueno, es mal ejemplo porque sabotaje dura una ronda, pero bueno, o no, incluso es buen ejemplo, porque cojo extend, me hago 4 puntos, me voy a 19, voy justo 6 por detrás de mi rival, entonces al final de la ronda, y por tanto al principio de la siguiente ronda, iríamos 26-19, con lo cual yo voy 6 puntos por detrás, y según el chapter, al principio de cada ronda, el jugador que va 6 puntos por detrás o más se convierte en el challenger, y luego en su fase de mando roba una carta challenger. Entonces esto tiene varios problemas. Primero, evidentemente que tú puedes contar y ver la manera de ser challenger justo después, o por ejemplo, pues a lo mejor no le niego, no le corto sabotaje a mi rival si sé que yo haciendo las cartas que tengo y él haciendo eso llega a lo que sea, ¿no? Y también, por ejemplo, el jugador que va primero sabe que el rival es challenger, pero no sabe qué carta va a sacar y tiene que jugar el turno sin saber qué va a salir. Solamente sabiendo que es challenger, o lo contrario, si tú vas primero y eres challenger, a lo mejor tu rival, bueno claro, si tu rival va segundo, sabrá si vas a ser challenger o no, porque eres el que más o menos decide las cartas que hace, pero puede ser que no te salga y empiezas a jugar el turno pensando que el rival no iba a ser challenger, y al final resulta que sí, porque creías que tú le ibas a sacar menos puntos, y al final resulta que sí, entonces al final eres challenger y te saca de repente una carta que no habías planteado, o sea que está muy claro. Yo creo que sobre todo si vas viendo que la posibilidad de challenger, de que tu rival sea challenger es realmente factible, te va a tocar cogerte la baraja y decir, vale, a ver, exactamente qué puede ocurrir de aquí que a mí me vaya a fastidiar increíble, para tenerlo en cuenta, porque si no, puede ser, como a mí me ha pasado en estas partidas, que no ocurre nada de interés con las cartas challenger, o puede ser que justo salga esa carta que hace que de repente una jugada de tu rival ha pasado de imposible a hecha y de repente te ha dado la vuelta a la partida. Es posible. ¿Cuándo de probable? Lo veremos con el tiempo y las partidas. Pero bueno, eso ha sido un poco una especie de pequeña review, más que review, unas impresiones del chapter. No he querido tampoco quedarme en leer todos los cambios, leer todas las cartas, porque bueno, a empezar ese contenido ya lo tenéis en muchos otros sitios, mejor probablemente, y sobre todo antes, desde luego, porque al final, bueno, yo no tengo acceso a las cosas de antemano y además tengo que rumiarlo, darle vuelta muchas veces, y prefiero hacer eso y venir un poco con mis impresiones, con una reflexión más bien de por qué creo que las cosas pueden ser de una manera o de no, o cómo percibo que podría afectar al juego, más que el hecho de simplemente decir, pues mira, ha pasado esto y dice no sé cuánto y no sé qué será. Que es un contenido también muy bueno para el que se quiere enterar de todos estos cambios sin leérselo, porque es verdad que parece que no, pero ojo, esto se abre y tiene aquí una cantidad de texto también que te da por un ratito de leer, ¿eh? Y todas las cartas también bastante texto, y no solo leerlo, sino también para la gente que no está tan al día, pues a lo mejor ve una carta y dice, vale, pues yo no sé si aquí ha cambiado algo, o qué ha cambiado, o cómo ha cambiado, o qué quiere decir lo que ha cambiado. Entonces, bueno, un contenido que también está muy bien, siempre te digo que yo hago este tipo de contenido un poco más diferente. Y nada, eso ha sido un poco todo por este vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y que os haya resultado interesante un poco lo que tengo que decir, si os parece razonable lo que he dicho, si estáis de acuerdo, si no, a vosotros os gustan las cartas Challenger. Yo creía que me iban a disgustar bastante más, pero como digo, tras las pruebas que le he dado y tal, me parece que en la mayoría de ocasiones no van a ser
tan relevante, pero sigo preocupado por los casos en los que sí lo sean. Creo que puede ser súper disruptiva y creo que se puede sentir muy injusta para el jugador que de repente se ve atracado por una carta Challenger. Así que bueno, nos vemos dentro de poco. Hasta la vista.